Lo más extraño no eran las mentiras. Era la manera en que las decía, como si no significaran nada, como si fueran aire. Amanda estaba de pie frente al espejo del baño esa mañana, rizándose las pestañas con una calma que no reconocía. Tarareaba una melodía sin letra, una canción que jamás había oído antes. Ella nunca tarareaba. ¿Estás seguro de que no necesitas el coche hoy?, preguntó sin mirarme. Le dije que no, que tenía el día libre. Ella lo sabía. Se detuvo solo un segundo. Está bien. Llegaré tarde. Reunión con unos clientes, ya sabes, esas cosas. Debería haber dicho algo. Debería haberlo enfrentado. Pero en vez de eso, le pregunté si quería que trajera la cena. Me sonrió a través del espejo. No hace falta. Comeré en la oficina. A esas alturas ya tenía un cajón lleno de pequeñas cosas que no encajaban. Llamadas perdidas sin explicación. Un recibo en su abrigo por una cena para dos, el mismo día que me dijo que había trabajado hasta tarde con Mercy. Un frasco de colonia que no era mío. El aroma, todavía fresco, impregnando su bufanda. Pero nada de eso gritaba. Todo susurraba, hasta esa noche. No había planeado seguirla. No me desperté esa mañana pensando que me convertiría en ese tipo de esposo. Pero algo me impulsó a tomar el otro juego de llaves del coche y esperar hasta que estuviera a una cuadra de distancia. La seguí desde lejos. No tenía idea de qué esperaba encontrar. Tal vez si tenía una reunión con clientes tarde en la noche. Tal vez quería demostrarme que estaba equivocado. Pero no fue al centro. Ni siquiera se dirigió hacia la zona de oficinas. Manejó 20 minutos hasta las afueras de la ciudad. Pasó frente a hileras de lavanderías oscuras y licorerías cerradas, y se detuvo en el estacionamiento de un hotel de gama media. No el tipo de hotel donde hacen conferencias o retiros. El tipo que huele a desinfectante industrial y malas decisiones. Aparqué al otro lado de la calle y la observé sentada en su coche unos minutos. Revisó el móvil, escribió algo, luego salió. Ese momento se estiró. Se alargó lo suficiente para sentir los latidos de mi corazón en lugares que no sabía que podían latir. Y entonces lo vi a él. Alto, seguro, abrigo negro. Caminó hacia ella como si lo hubieran hecho 100 veces antes. Sin dudar. Ella no se sobresaltó. Ni siquiera miró por encima del hombro. Solo sonrió y puso la mano en su pecho como si hubiese llegado a casa. Entraron juntos. Sin maletín. Sin portátil. Sin reunión. No salí del coche. No de inmediato. Me quedé mirando la entrada del hotel, no sé cuánto tiempo. Tal vez 15 minutos. Tal vez 30. No me temblaban las manos. No respiraba entrecortado. Todo dentro de mí se había vuelto completamente inmóvil. Después conduje de regreso a casa. No dije una palabra cuando volvió esa noche, cerca de la medianoche. Iba vestida igual, el maquillaje apenas desvanecido, y olía levemente a la piel de otro. Entró en la cocina, abrió el refrigerador, se sirvió un vaso de jugo y me preguntó si había visto el partido. Le dije que sí. No notó que no había tocado el televisor en todo el día. No notó que no había comido. No notó el nudo de silencio que se tensaba entre nosotros. Pasó junto a mí y dijo: me voy a acostar. Día largo. La seguí al dormitorio sin hacer ruido. Y justo antes de que pudiera cerrar la puerta, le pregunté: ¿qué tal la reunión? Se detuvo, congelada a mitad de paso, y luego se giró lentamente. Su rostro era indescifrable. ¿Qué reunión?, preguntó. El momento flotó en el aire como una cuchilla. La miré fijamente. La del hotel. Y en ese instante, todo el color se desvaneció de su rostro. No respondió de inmediato. No parpadeó. Su boca se contrajo, como si fuera a decir algo. Pero no salió sonido alguno. Era la primera vez que veía a Amanda sin palabras desde que la conocí. Y para una mujer capaz de mentir con todo su cuerpo sin perder la credibilidad, eso era raro. Retrocedió un paso, apoyándose en el marco de la puerta como si las rodillas le fallaran por un segundo.
¿De qué hablas? No era una pregunta. Era una jugada, una táctica defensiva. Su tono cambió. Plano, frío, como si intentara hacerme pasar por loco. No preguntó por qué estaba en el hotel. No preguntó qué había visto. Preguntó la única cosa que le daba un hilo del que tirar: confusión. ¿Quieres decirme qué hacías entrando a un hotel con un tipo después de decirme que tenías una reunión con clientes? Dije, despacio, con cuidado. No gritaba. No estaba enfadado. Quería que sintiera esa quietud en la que yo había estado toda la noche, esa quietud aterradora y sin fondo. Amanda recompuso su rostro, transformándolo en algo controlado, sereno, como si se hubiera puesto una máscara en lo que tarda uno en parpadear. ¿Me seguiste? Ahí estaba. No culpa, no miedo, indignación, como si el villano fuera yo. Me mentiste en la cara. Y eso es lo primero que dices, dije. Cruzó los brazos. ¿Me estás espiando? ¿Crees que eso es saludable? Y supe entonces que esto no sería una conversación. Sería una puesta en escena. Y Amanda nunca había soportado ser la villana de su propia historia. Así que le daría la vuelta a todo antes de admitir una sola falta. Asentí despacio. Está bien. Juguemos a eso. Te seguí. Así que ahora sé lo que está pasando. No está pasando nada. Entraste a un hotel con un hombre y no saliste por 3 horas. Te dije que tenía una reunión. Nombra al cliente. Parpadeó. Nombra la empresa. Nada. Dime por qué no llevabas portátil, carpeta, ni un solo pinche bolígrafo. No voy a hacer esto contigo, soltó de golpe, empujándome al pasar hacia la cama. Soltó el bolso con tal fuerza que se desparramó su contenido. Labial, su móvil, un recibo arrugado, llaves. Y entonces cometió el error de recoger el recibo demasiado rápido. Déjame ver eso. Es basura. ¿Qué era? ¿Hablas en serio ahora? Fui a tomarlo. Ella intentó apretarlo en la mano, pero le sujeté la muñeca. Con suavidad. Se quedó inmóvil otra vez. Era una cuenta de bar del hotel. 2 copas de vino, un cóctel, mini hamburguesas. Hora, 30 minutos después de su llegada. Cargo a la habitación. Ella me lo arrancó de la mano. Pero no importó. Ya lo había visto. No puedes mentirte fuera de esto, Amanda. Silencio. Entonces inclinó la cabeza y me lanzó una mirada como si fuera un compañero de trabajo molesto que interrumpía su descanso. ¿Y tú crees que mereces la verdad? Tú, que ni siquiera me haces sentir lo suficiente como para darme cuenta de que dejé de llegar feliz a casa. Tú, que piensas que sentarte en el sofá a preguntar si quiero comida para llevar es lo que significa un matrimonio. Ahí estaba. La primera grieta en la máscara. Y no era culpa. Era desprecio. Podrías haber hablado conmigo, dije. Tú no hablas. Preguntas si necesito algo y luego desapareces en eso que llamas existir. ¿Crees que ser estable te hace interesante? Me quedé mirándola. Ella dio un paso hacia mí. ¿Me seguiste? Bien. La próxima vez intenta seguirme emocionalmente. No tenía ningún sentido. Pero lo dijo con ese mismo tono condescendiente que usaba cuando ganaba discusiones sobre tonterías, como la temperatura del termostato o de quién era el turno de sacar la basura. No respondí. Caminé hacia la cocina, serví agua, la observé girar en el vaso como si pudiera encontrar algo de paz ahí. Ella me siguió. ¿Y ahora qué? ¿Quieres el divorcio? ¿Eso es lo que buscas? Dímelo tú. ¿Acaso quieres seguir aquí? Encogió los hombros. Encogió los malditos hombros. No sé. Depende de cuán dramático te pongas. Me giré y la miré como si la viera por primera vez. No la mujer con la que me casé. No la mujer por la que pensaba que aún luchaba. Sino alguien completamente distinto. Alguien capaz de mirar su vida derrumbándose y aún preguntarse si yo estaba exagerando. Salió de la cocina como aburrida. Me quedé ahí lo suficiente para oír su móvil vibrar 2 veces.
Luego una vez más. Esperé hasta que fue al baño. Lo tomé. Y fue ahí cuando vi el nombre con el que lo tenía guardado. Ni siquiera era ingenioso. Solo decía, entrenador. Toqué la pantalla. El código era el mismo. No lo había cambiado. Tal vez pensaba que no necesitaba hacerlo. Tal vez se había vuelto tan confiada en las capas de mentiras que había construido a su alrededor que asumió que nunca buscaría. Pero esa noche era distinta. Abrí el hilo de mensajes con mi entrenador. Lo primero que vi fue una selfie que se había tomado en el baño del hotel. Labios entreabiertos. Camisa semiabotonada. Un mensaje debajo, le dije que me quedaría tarde. No tiene ni idea. Llego en 5. Había una respuesta esperándola, aún no leída, la habitación está lista. Sigues oliendo a fresas. Ven a terminar lo que empezaste. Solté el teléfono sobre la encimera. Ni siquiera quería seguir leyendo. Pero tenía que hacerlo. Una parte enferma de mí necesitaba saber cuán profundo iba todo esto. El hilo se remontaba a meses atrás. Mensajes a medianoche mientras yo dormía a su lado. Bromas internas. Quejas sobre mí. Incluso le había reenviado una foto que le mandé de una cena que preparé. Con el mensaje, él cree que lo intenta. Me quedé ahí, recorriendo mi propio borrado. Y entonces vi algo que me detuvo. Una fecha. Un fin de semana. Lo recordaba. Yo había ido a visitar a mi hermano a otro estado. Amanda dijo que iba a tener un fin de semana de autocuidado. Spa. Películas. Incluso me mandó una foto suya en bata, afirmando que acababa de hacerse un masaje. Pero ahí estaba el mensaje, 2 noches enteras. Sin interrupciones. Vamos a ver qué puedes hacer cuando no tienes que esconderte. Había fotos. No explícitas. Solo íntimas. Ella con su camisa. Él sirviéndole vino. Sus pies descalzos sobre su regazo. Ella riendo. Con la cabeza echada hacia atrás, como solía hacerlo conmigo antes de que todo se pudriera. Le mandó una foto de nuestra cama. Nuestras almohadas. Lo había dejado entrar a nuestra casa. Caminé al dormitorio en silencio. Ya estaba en la cama, fingiendo que revisaba redes sociales como si nada hubiera pasado. Me detuve en el marco de la puerta. Lo dejaste entrar en nuestro hogar. No levantó la vista. ¿De qué hablas? No dije nada. Solo le mostré el móvil, iluminado con el hilo de mensajes. La foto con la hora y nuestra dirección visible en la esquina. El cuadro en la pared. Las sábanas. Todo. Parpadeó lentamente. Luego, finalmente, dejó su teléfono a un lado. Y la vi transformarse en algo completamente distinto. No vergüenza. Ni siquiera desafío. Diversión. Sabes, en realidad me preguntaba cuánto tardarías, dijo suavemente. Siempre fuiste lento para notar las cosas que importan. La miré fijo. Has estado como un fantasma durante años. ¿Crees que hacer la cena y preguntar de vez en cuando si estoy bien basta para retener a alguien como yo? Inclinó la cabeza, como si realmente no entendiera. ¿Crees que mereces honestidad cuando ni siquiera notaste cuando dejé de amarte? No hablé. ¿No estás enfadado porque te mentí?, continuó. Estás enfadado porque por fin te diste cuenta de que ya no te pertenezco. Se levantó y caminó junto a mí. Ni siquiera esperó una reacción. Pero la seguí. No te pertenezco, repitió, girándose en el pasillo, la voz más alta ahora. ¿Crees que por firmar un papel y decir unos votos tienes derecho a mi lealtad? Despierta. La lealtad se gana. Y tú no la ganas desde hace años. Y ahí fue cuando lo entendí. La forma en que hablaba no venía del dolor, ni de la culpa, ni siquiera del amor retorcido en algo cruel. Era conveniencia. Ella creía lo que decía. O necesitaba hacerlo. Para justificarlo. Para darle sentido a por qué había decidido desarmar nuestras vidas, hilo por hilo, con alguien que ni siquiera merecía un nombre de contacto decente. ¿Quién es él? Pregunté.
Sonrió con desdén. ¿De verdad quieres saber? Asentí una vez. Se acercó lo suficiente para que pudiera oler esa colonia otra vez. No la mía. Es mi entrenador del gimnasio. Lo conocí en enero. Estabas ocupado planeando el cumpleaños de tu madre. Se me revolvió el estómago. No está casado. No quiere una relación. Solo me hace sentir viva. Susurró esa última palabra como si fuera un secreto. Algo que tú no haces desde hace mucho tiempo. Y luego volvió al dormitorio como si acabara de explicarme por qué había cambiado de proveedor de Internet. Me quedé en el pasillo, observándola moverse por mi mundo como si no acabara de prenderle fuego a la mitad. Y aún así, una parte de mí seguía queriendo creer que había algo que salvar. Lo que aún no sabía era que Amanda no solo me había traicionado con ese hombre. Había otro secreto que todavía no había descubierto. No dormí esa noche. Ella sí. Me senté en el borde del sofá, con el resplandor de las farolas colándose por las persianas. Su móvil aún en mi mano. Sus últimas palabras repicando en mi cabeza como monedas dentro de una lata vacía. Me hace sentir viva. La forma en que lo dijo no era una confesión. Era una declaración. Como si me retara a enfadarme, a darle la razón. Volví al hilo de mensajes. Ya había visto suficiente, pero no había terminado. Volví a mirar las fotos. No para torturarme, sino para entender qué clase de mujer era ahora. ¿Qué le mostraba a él que nunca me mostró a mí? Había bromas que no entendía. Lugares a los que había ido sin contarme nada. Y entonces algo extraño, una captura de pantalla de una aplicación de calendario. Un recordatorio, Dr. V, jueves, 3 de la tarde. Al lado, coach me lleva. Parpadeé. ¿Dr. V un terapeuta? No. Amanda odiaba la terapia. Decía que era para gente que necesitaba que le dijeran quién era. Así que revisé los mensajes de los días siguientes. Otro nombre apareció. Esta vez, de él. No olvides traer los papeles. Lo prometiste. Ella respondió. Ya están escaneados y enviados. Él no tiene ni idea. Los siguientes 20 minutos fueron una niebla. Revisé sus archivos, correos, almacenamiento en la nube. Cualquier cosa a la que pudiera acceder. No tardé. Amanda era arrogante con su privacidad. Incluso descuidada. Y entonces lo encontré. Un PDF. Un contrato de alquiler firmado hacía 2 semanas. Un apartamento de una habitación a 20 minutos de nuestra casa, a su nombre. Fecha de mudanza, el mes siguiente. Copropietaria, no coach. Otro nombre completamente distinto, Kimberly Torres. Jamás había oído ese nombre en mi vida. Al principio pensé que podía ser un pariente, una tapadera. Pero algo en mí se negó a suponer nada. Necesitaba ver. Hice una búsqueda de antecedentes rápida. Kimberly existía. 32 años. Recién divorciada. Sin hijos. Domicilio registrado, el mismo apartamento que Amanda había alquilado. Y fue ahí cuando sentí el pecho vaciarse. Amanda no solo estaba viendo a un hombre. Estaba construyendo una vida nueva a mis espaldas, con 2. O con ninguno. Quizás con quien le ofreciera la mejor ruta de escape. La desperté. Se sentó despacio, parpadeando por la luz, molesta. No asustada. Ni siquiera curiosa. ¿Qué? Murmuró. ¿Quién demonios es Kimberly Torres? Sus ojos se abrieron por completo. No de sorpresa. Se entrecerraron, irritados. Revisaste mis archivos. Ya no voy a pedir permiso para descubrir en qué se ha convertido mi vida. Suspiró. Literalmente suspiró. Solo es una amiga. ¿Con la que vas a mudarte el mes que viene? Amanda se deslizó fuera de la cama, envolviéndose en la manta como si el que no perteneciera ahí fuera yo. No lo entiendes. Nunca has entendido nada, a menos que te lo deletree con luces intermitentes. Pues deletrea. Me miró largo rato. Luego negó con la cabeza. Está bien.
¿Quieres toda la verdad? Kimberly es alguien que conocí por medio de Coach. Hablamos. Hubo conexión. Y sí, me estoy mudando. Siempre fue el plan. ¿Te ibas a ir sin decírmelo? Su tono se volvió más duro. Iba a intentar que todo fuera limpio. Pero tenías que escarbar. Se me tensó la mandíbula. ¿Limpio? No hay forma limpia de prenderle fuego a un matrimonio. Cruzó los brazos. Tampoco hay forma limpia de quedarse en uno que ya está podrido. Algo dentro de mí se quebró. Pero no levanté la voz. No lancé nada. Solo pregunté. ¿Y esto qué es? ¿Un plan de escape? ¿Te vas a vivir con tu nuevo grupo de apoyo? ¿Qué son tú, Coach y Kimberly ahora, un club? Amanda puso los ojos en blanco. Madure. Esto no es una telenovela. Kimberly solo me ofreció un espacio. Emocional, literal, lo que fuera. ¿Llevas meses planeando esto? Sí. Mientras yo cocinaba, trabajaba, cuidaba, era leal. Tú ensayabas tu salida porque nunca estuviste aquí. Escupió. Tú solo mantenías. Un hombre con lista de tareas. Tú no amas. Tú administras. Sus palabras dolían, pero no como quería. Porque eso no era la razón. No era por lo que hacía esto. Lo hacía porque era fácil. Porque en el momento en que encontró personas que la trataban como una atracción pasajera, en lugar de alguien con responsabilidad real, se aferró. Le gustaba más la atención que la honestidad. Le gustaban más las opciones que la decencia. Y ahora sabía que ni siquiera esperaba las consecuencias. Ya tenía todo el después construido. Te voy a ahorrar el trabajo, dije. No tienes que escabullirte en un mes. Me miró con cautela. ¿Qué significa eso? Que puedes irte ahora. Yo mismo haré tus maletas. Incluso me iré esta noche si eso te hace sentir mejor. Amanda parpadeó. Algo en ella se contrajo. Tal vez pensó que iba a suplicar. O al menos a pelear más. Pero no dijo que no. Solo asintió, se dio vuelta y empezó a juntar su ropa. Eran las 3:41 de la madrugada. A las 4:15, ya se había ido. No se llevó todo. Pero lo que dejó fue peor. Porque esa noche no fue el final. Fue solo el final de su versión de la historia. Lo que vino después, lo que descubrí unos días más tarde, fue el comienzo de la mía. Pasaron 3 días en silencio. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una sola migaja. Amanda había desaparecido como si lo hubiera ensayado 100 veces. Cada rastro suyo eliminado de la casa con precisión quirúrgica. Solo lo esencial, ropa, maquillaje, portátil, cepillo de dientes. Como alguien que huye de un motel, no como una esposa dejando a su marido. No la busqué. Ni una sola vez. Pero sí empecé a investigar. Al principio por curiosidad, no por venganza. Quería saber quién era realmente Kimberly Torres. No la del contrato de alquiler, no la del perfil básico en Google. La verdadera. Aquella que Amanda jamás pensó que me molestaría en encontrar. Contacté a alguien que sabía que podía ayudarme. Un viejo amigo de la universidad, Julián. Técnico, un poco paranoico, una vez construyó un dron para espiar al perro del vecino porque cavaba en su jardín. Le dije que necesitaba información de fondo sobre alguien relacionado con los recientes movimientos de mi esposa. No di más detalles. Él no preguntó. 12 horas después, tenía un archivo. Kimberly Torres no era solo una amiga de Amanda. No eran compañeras de trabajo. No se conocieron por Coach. Habían salido. Hace 4 años. Duró 3 meses. Terminó cuando Kimberly descubrió que Amanda tenía novio. Yo. Pero esa no era la parte más retorcida. La parte retorcida era esta: Kimberly trabajaba para una empresa de desarrollo inmobiliario. Uno de sus proyectos, el mismo condominio que Amanda había alquilado. Amanda no se estaba mudando con una amiga. Estaba usando a Kimberly.
aprovechando un viejo romance para conseguir una vivienda con descuento. Encontré el correo interno. Un favor. Unos hilos movidos. Descuento aplicado. A cambio, Amanda ofreció compañía. Esto no era amor. Ni siquiera libertad. Era transacción. Amanda había convertido su salida en un negocio paralelo. Así que llamé a Kimberly. Atendió al segundo timbrazo. Su voz era baja. Insegura. Me presenté. Silencio. Luego dijo. Me dijo que llamarías, eventualmente. ¿Te dijo que aún estaba casada cuando firmaron ese contrato? Kimberly vaciló. Me dijo que todo había terminado. ¿Lo estaba? Otro silencio. Es buena hablando, dijo por fin. Me contó muchas cosas. Supongo que no todas eran verdad. ¿Qué te dijo de mí? Que eras frío, controlador, emocionalmente muerto. No lo sé. No quería involucrarme. Pero apareció de nuevo, y dijo que empezaba de cero, que necesitaba a alguien que la entendiera. Quise gritar. Pero en lugar de eso, hice la única pregunta que importaba. ¿Sigues ayudándola? Kimberly no respondió enseguida. No, dijo finalmente. Se mudó una noche, luego se fue. Dijo que tenía un lugar mejor. ¿Dónde? No lo sé. No le creí. Pero no insistí. Terminé la llamada con cortesía y me recosté en la silla. La casa vacía a mi alrededor se volvió más pesada. No con pena. Con claridad. Amanda no me había traicionado solo emocional o físicamente. Había manipulado personas. Las había alineado como fichas. Kosh para el placer. Kimberly para la conveniencia. Yo para la estabilidad. Y probablemente otros más que aún no había descubierto. Pero lo que rompió el ritmo fue esto. Esa misma noche, alguien llamó a la puerta. Era Mercy. La compañera de trabajo de Amanda. La que ella siempre usaba como coartada. Mercy lucía nerviosa, apretando el bolso como si fuera a explotar. No quiero estar en medio de esto, dijo. Pero necesito decirte algo. La hice pasar. No se sentó. Me usó, dijo Mercy. Cada vez que te decía que estaba conmigo, no lo estaba. Eso ya lo imaginaba. No, no solo para Koch. Se me hundió el estómago. Mercy sacó una carpeta pequeña de su bolso. Fotos, capturas impresas, notas. No solo te engañaba, dijo. Estaba recolectando. ¿Recole qué? Opciones. Ventajas. Secretos. Mantenía registros de la gente. Amenazas. Pruebas. Todo lo que le diera poder. ¿Qué estás diciendo? Que no solo te está dejando, susurró Mercy. Está montando una versión completamente nueva de sí misma. Entonces sacó la última hoja. Un itinerario de vuelo. Amanda. Vuelo solo de ida a Denver. Reservado 3 semanas antes. No a su nombre real. Bajo un nuevo alias. Eva Landon. Me quedé mirando el papel. Y por primera vez lo entendí. Amanda no estaba huyendo de su vida. La estaba borrando. No fue la rabia lo que me llevó a Denver. Fue algo más frío. Más silencioso. Amanda no solo quería irse. Quería desaparecer. Reinventarse. Construir una nueva máscara sobre las cenizas. Pero personas como ella siempre subestiman una cosa. No todos olvidamos tan rápido como ellas creen. Reservé el vuelo la misma noche en que vi el nombre Eva Landon. No había primera clase disponible. No me importó. Ni siquiera hice las maletas de verdad. Tiré algunas cosas dentro de un bolso y salí de la casa como si ya no fuera mía. Y en cierto modo, no lo era. Tenía las huellas de Amanda en cada cajón. Y por más limpios que estuvieran los cuartos, aún podía sentir su presencia en las paredes, como el humo después de un incendio. 3 horas después de despegar, había leído cada página que Mercy me había entregado.
El rastro de Amanda no era descuidado. Era estratégico. Llevaba meses retirando pequeñas sumas de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta nueva. Nunca lo suficiente para levantar sospechas. Solo lo justo para amortiguar la caída. Había registros de llamadas, números desechables. Incluso un documento mostrando que había solicitado un puesto en una firma de consultoría en Denver como Eva Landon. Misma formación, antecedentes falsos, ambición real. Iba a reconstruir su currículum desde cero. Sin pasado. Sin equipaje. Excepto por mí. El equipaje que no había previsto. Al aterrizar, no fui directamente al hotel indicado en el itinerario. Fui a la dirección de su solicitud de empleo, la firma de consultoría. Una empresa boutique, pequeña, un piso en un edificio de cristal, entre una cafetería y un estudio de yoga vacío. Esperé horas. Y entonces la vi. Saliendo como si no hubiera detonado su vida entera 2 estados atrás. Mismo andar. Misma confianza. Cabello recogido, barbilla en alto, un nuevo móvil en la mano. Ropa distinta. No su estilo, demasiado pulcra, demasiado estudiada. Como si estuviera audicionando para una versión de sí misma que aún no dominaba. La seguí a distancia. No por miedo. No quería una escena. Quería claridad. Caminó 5 cuadras, entró a una cafetería, se encontró con alguien. No Coach. No Kimberly. Un hombre que no conocía. Mayor. Traje de negocios. Un apretón de manos familiar. Ella rió por algo que él dijo. Le tocó el brazo. No quise ver más. Me bastó. Amanda no había huido de mí. Estaba dirigiendo todo esto como una campaña, un lanzamiento. Insertándose en una ciudad nueva del mismo modo en que se insertó en mi vida años atrás. Como si nunca hubiera sido una extraña. No la enfrenté ahí. No todavía. Me registré en un motel a 1 hora de distancia, pagué en efectivo. Me senté en el borde de la cama y miré la pared hasta que mis pensamientos dejaron de girar. No estaba allí por venganza. Estaba allí para desmantelar la última mentira, que ella tenía el control de la historia. Al día siguiente, entré en su oficina. Pedí hablar con Eva Landon sobre una posible consultoría. La recepcionista me dijo que Eva no estaba disponible. Dejé una nota. Dejaste fuego detrás de ti. No te pongas cómoda jugando con fósforos. Algunos aprendemos a quemar también. No la firmé. No hacía falta. 2 horas después, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Volaste hasta aquí solo para hacerte el misterioso? Siempre te gustó el drama. Respondí con una foto. No de mí. Ni de nosotros. Del interior de la casa que ella dejó. Vacía, despojada. La puerta de su armario aún entreabierta. Solo quería devolverte el favor. Me llevo todo lo que olvidaste. No hubo respuesta. Pero yo no había terminado. Pasé los siguientes 2 días reuniéndome con personas que no esperaba que encontrara. El casero. El contacto del trabajo. Una excompañera de un seminario en Denver al que Amanda asistió el año anterior, probablemente cuando todo este plan comenzó. A cada persona que conocí, les di una sola pieza de información. Esta no es su primera identidad. No arruiné su vida. Le quité la máscara. Y una vez que haces eso, nadie vuelve a ver la actuación de la misma forma. En mi último día en Denver, la vi una vez más. Estaba sola, cruzando una plaza, hablando por teléfono, con tono irritado. No me acerqué. Solo la dejé pasar, lo suficientemente cerca como para oler ese mismo perfume. Fuerte. Caro. Hueco. No me vio. Pero se detuvo. Como si sintiera que la observaban. Se giró. Escaneó la multitud. No vio a nadie. Porque yo ya me había ido. El mensaje llegó 3 días después de mi regreso. Sin saludo. Sin disculpa. Sin un mínimo de remordimiento. Solo una cadena fría de palabras, como si las escribiera en una hoja de cálculo. Tenemos que hablar de lo que es mío.
Quiero el coche, el sofá y mi parte de la cuenta conjunta. No hagas esto feo. La miré por largo rato. No porque no supiera qué responder, sino porque ya había decidido que no lo haría. Amanda no escribió para reconstruir nada. No escribió para admitir. Ni para explicar. Ni siquiera para tergiversar la verdad con una mentira más digerible. Escribió para reclamar propiedad. Como si lo nuestro no hubiera sido un matrimonio, sino un contrato que podía reescribir a su favor. No respondí. Un día después, otro mensaje. No quiero abogados. Pero iré por ahí si es necesario. Estoy siendo civil. Mantengámoslo así. Sofá. Coche. Cuente. Ese era su trío sagrado. Así veía ella nuestros años juntos. Le envié exactamente 2 frases. Toma el sofá, toma el coche. La cuenta ya no existe. Porque ya no existía. El día que regresé, vacié el saldo conjunto a una cuenta segura a mi nombre. No por rencor. Por supervivencia. No iba a dejar que me usara una última vez camino a su siguiente estafa. Y aún no había terminado. Llamó. Dejé que sonara. Insistió. Contesté. ¿Hablas en serio ahora? Su voz no estaba enfadada. Estaba divertida. Ese tono Amanda, arrogante, siempre a punto de reírse de ti como si estuvieras exagerando, como si fueras el que no entendía el juego. ¿Vaciaste la cuenta? Técnicamente, financié tu huida. No puedes enviarme la factura después. Renuncié a todo por ti. Me reí. No pude evitarlo. Renunciaste a tu dignidad por alguien llamado entrenador. Silencio. Y luego. ¿Crees que me estás castigando? No lo haces. Ya reemplacé todo lo que dejé atrás. Perfecto, dije. Entonces no lo vas a echar de menos. No estaba acostumbrada a que le hablara así. Plano. Frío. Inmóvil. Hubo una pausa, como si estuviera buscando su vieja palanca de control. Pero yo ya había quemado ese puente. Yo ya estaba de pie sobre las cenizas. Siempre pensaste que eras más listo que todos, dije. Pero ni siquiera supiste engañar sin repetir las mismas 5 mentiras una y otra vez. Hugo. ¿Estás amargado? No. Estoy limpio. Hay diferencia. Otra pausa. Y entonces, como si fuera un guión, llegó la amenaza que esperaba. Voy a decir que fuiste abusivo. Que me seguiste, que me acosaste, que te presentaste en mi trabajo e intentaste arruinar mi vida. Sonreí. Ella no podía verlo, pero estaba ahí. Tengo fechas, Amanda. Capturas de pantalla. Testigos. Incluso tu compañera está a un paso de escribir una autobiografía sobre ti. No me das miedo. Deberías tenerte miedo a ti misma. Sigues probándote vidas como si fueran vestidos en un probador. Pero el espejo siempre es el mismo. Silencio otra vez. Y luego, con el veneno más frío que pudo reunir. Siempre fuiste tan pequeño. Te aferraste a la decencia porque era todo lo que tenías. Sin riesgos. Sin filo. Sin poder. Por eso te superé. No, Amanda, le dije. No me superaste. Te vaciaste tanto que ya no había nada con que crecer juntos. Colgué. Bloqueé su número. Esa noche me serví una copa. No para olvidar. Para marcar el momento. El momento en que dejé de estar enfadado con ella. Y empecé a estar terminado con ella. Pero lo que Amanda no sabía, lo que nunca supo, era que en su intento por borrar el pasado, dejó algo atrás. Un secreto. Y lo peor es que no lo busqué. Esa es la parte que todavía me sacude. No fue una gran investigación. No fue un momento de revelación con hilos rojos cruzando una pared. Simplemente, apareció. Calladamente. Como si el universo decidiera que aún no había visto todo. Y era hora. Estaba limpiando el desván. No por algún motivo simbólico.
Realmente quería deshacerme de cosas que me recordaban a ella. Recuerdos de boda, álbumes de fotos, regalos de Navidades que ahora se sentían como chistes internos de los que yo nunca formé parte. Estaba listo para vaciarlo todo. El desván era el único lugar intacto. Amanda rara vez subía. Decía que el polvo le provocaba migrañas. Abrí una caja con la etiqueta Cosas de invierno / viaje esquí 2019, y encontré un pequeño estuche de cuero negro entre bufandas. Demasiado ordenado para estar olvidado. Pesado. Casi ceremonial. Dentro había papeles, doblados con una precisión casi clínica. El primero era una factura médica. Parpadeé. Clínica ambulatoria en Asheville. Fecha, 13 de enero de 2020. A nombre de Amanda. Procedimiento, DIC. Me congelé. No porque no supiera qué era, sino porque lo sabía. Amanda había estado embarazada. Y nunca me lo dijo. Ninguna conversación. Ninguna pelea. Ninguna lágrima. Ninguna prueba. Ningún no estamos listos. Nada. Quedó embarazada. Lo interrumpió. Y lo guardó como un secreto. Y sucedió cuando aún éramos nosotros. No perfectos. Pero enamorados. Al menos yo lo creía. Me senté en el suelo del desván. Miré ese papel como si pudiera cambiar. Pero no lo hizo. Y cuanto más lo leía, más nítida se volvía la línea del tiempo en mi cabeza. Ese enero, yo había estado en una conferencia fuera del estado. Amanda me dijo que iría a visitar a su hermana. Recuerdo que la llamé esa mañana, antes de volar de regreso. Sonaba apagada, distante. Dijo que tenía dolor de cabeza, que había dormido todo el día. Había vuelto de una clínica. Sola. Sin decirme nada. Quise pensar que había una razón. Tal vez no sabía cómo decírmelo. Tal vez tenía miedo. Tal vez pensó que no entendería. Pero Amanda nunca le tuvo miedo a la confrontación. Nunca dudaba en decir lo que pensaba. A menos que la hiciera ver pequeña. Y de pronto lo entendí. No me lo dijo porque el embarazo no era mío. Las fechas no cuadraban. Yo había estado fuera 3 fines de semana seguidos antes de esa cita en la clínica. Y mis entrañas dijeron lo que mi mente no podía todavía formular. La infidelidad de Amanda no empezó con Coach. No empezó en 2023. Llevaba años. Mantuvo cada parte de su vida en compartimentos estancos. Cerrados. Separados. Como cajas fuertes. Hasta que empezaron a romperse. Hasta que llegué al hotel. Hasta Denver. Volví a guardar el papel en el estuche. Lo cerré con cuidado. No lloré. No grité. Ya había pasado la etapa del fuego. Esto era otra cosa. Algo frío. Un duelo sin nombre. Había llevado un hijo dentro. Lo había terminado. Y yo no fui más que una sombra en esa historia. Y lo más devastador. Ni siquiera le importó lo suficiente como para mentirme al respecto. Lo borró. Como todo lo demás que no quiso enfrentar. Esa noche no dormí. No volví a subir al desván. No destruí nada. No quemé los papeles. Aunque quise. Parte de mí lo deseaba con todo. Pero no lo hice. Porque sabía que algún día, tal vez, tendría que mostrárselos a alguien. A un abogado. A alguien que creyera conocer a Amanda. O tal vez a alguien que mereciera saber de qué era capaz antes de que ella escribiera su próxima ficción. Porque mujeres como Amanda no desaparecen. Se reinventan. El nombre me vino de golpe. Enterrado en los escombros de su vida antes del matrimonio. Antes de la casa. Antes de mí. Travis. Lo había mencionado una vez, cuando aún contaba historias en esas primeras noches, cuando creía que compartir todo era amor. Un tipo que se obsesionó conmigo, dijo. No me soltaba después de que lo dejé. Llorón, intenso, débil. Y lo dijo con una mezcla de superioridad y desdén,
como si recordarlo le resultara molesto, como una mancha que ya había limpiado. Pero en el estuche negro, detrás de la factura del hospital, encontré algo que hizo que se me helara la espalda. Una tira de fotos. De esas de cabina. 2 rostros. El de Amanda, inconfundible. El otro, el de un hombre al que solo reconocí porque ya había visto esa misma tira de fotos años atrás, en nuestro refrigerador. Antes de que Amanda dijera que no sabía dónde había ido a parar. En la última foto, se estaban besando. No jugando. No haciendo muecas. Besándose. La fecha en la esquina, febrero de 2020. Un mes después de la clínica. La había guardado intacta. Después de todo lo que dijo de él. Después de pintarlo como un acosador, una fase, un pobre diablo que no sabía dejar ir. No cuadraba. Lo busqué. Travis seguía viviendo en el estado. Lo encontré en redes. Nada reciente. Solo letras de canciones y paisajes borrosos. Le escribí. Me presenté. Le dije que era el exmarido de Amanda. Que tenía algunas preguntas. No esperaba respuesta. 20 minutos después, respondió. Ya me preguntaba cuánto ibas a tardar. Nos encontramos en un bar junto a la Interestatal. Terreno neutral. Ya estaba allí cuando llegué, en un rincón, con la capucha puesta, tamborileando con los dedos un vaso de agua. Tenía la mirada cansada. No de edad. De alguien que había sido exprimido emocionalmente y nunca se terminó de secar. ¿Te habló de mí? Preguntó antes de que me sentara. Asentí. No con cariño. Sonrió con amargura. Sí. Suena a ella. Y entonces empezó a hablar. Dijo que estuvieron juntos casi un año. No unos meses, como ella me dijo. Y que no fue antes de mí. Sus tiempos se superpusieron. Era magnética, dijo. Como una tormenta que no puedes dejar de mirar. Incluso cuando sabes que deberías correr. Le pregunté cómo terminó. Inspiró hondo. Me dijo que estaba embarazada. Que era mío. Luego desapareció una semana. Ni mensajes. Ni llamadas. Cuando volvió, me dijo que lo había perdido. Que necesitaba espacio. Mi corazón se detuvo. Enero de 2020. 2 semanas después me bloqueó de todo. Dijo a todos que yo estaba loco. Que lo inventé todo. Saqué la tira de fotos del bolsillo. La puse sobre la mesa. Él se estremeció. ¿Guardó eso? Dijo, casi en un susurro. Asentí. Y entonces le pregunté lo que no estaba seguro de querer saber. ¿Alguna vez mencionó una clínica? Travis asintió. No de inmediato. Con cuidado. Nunca dijo las palabras. Pero volvió distinta. No triste. No rota. Más, afilada. Como si hubiera hecho algo grande y ya hubiera hecho las paces con ello. Pero solo consigo misma. Me miró a los ojos. Tú te casaste con una versión de ella. Yo fui el ensayo. Nos quedamos en silencio largo rato. Finalmente se levantó. Sacó una nota de su cartera. Estaba doblada, gastada. Me la entregó. Un recibo de anillo. Iba a pedirle matrimonio, dijo. Me dejó llegar hasta ahí. Me lo tendió. Quédate con él. Ya no pienso seguir cargándola. Se fue sin mirar atrás. Me quedé sentado en ese rincón por casi una hora. Sosteniendo ese recibo como si fuera una bomba olvidada, a punto de estallar. No sabía si llorar, gritar o reírme de la absoluta locura de todo. Amanda no solo mintió. No solo engañó. Ensayó. Perfeccionó. Repitió el patrón. Cada hombre que dejaba atrás era un borrador. Una versión de práctica. Un andamio desechable para su siguiente acto. ¿Y lo peor? Ninguno de nosotros la conoció realmente. Era Mercy otra vez. La misma Mercy que Amanda había usado como coartada una y otra vez,
Hasta que su nombre se convirtió en sinónimo de cada noche que Amanda desaparecía. No había sabido nada de ella desde que me entregó el itinerario a Denver. Pero una semana después de conocer a Travis, me escribió un solo mensaje. Hay algo que no te conté. Tenemos que hablar. Nos encontramos en una cafetería a las 9 de la mañana. Ella ya estaba allí. Sentada junto a la ventana, sin maquillaje, el cabello recogido con fuerza, la mirada más aguda que antes. No parecía nerviosa esta vez. Parecía resignada. Como alguien que llevaba tanto tiempo cargando algo que se había endurecido dentro de ella. Te mentí, dijo, sin rodeos. Sin saludos. Solo la verdad. Me lo imaginaba. Pero no sobre dónde estaba Amanda o con quién. Eso ya lo descubriste. Te mentí sobre lo que sabía. Sobre cuán profundo llegaba todo. Sacó su teléfono. Buscó algo. Luego lo puso frente a mí. Una nota de voz. La voz de Amanda. ¿Clare? Riendo. No quería oírla. Pero tenía que hacerlo. Él nunca lo sabrá. Ese es el truco con tipos como él. Quieren creer con tanta fuerza que son estables que ignoran el terremoto hasta que su casa es polvo. Yo solo sonrío, digo lo correcto, y él me mira como si fuera una pintura que compró pero nunca se atrevió a desenvolver. Sentí el estómago darme la vuelta. Mercy golpeó con la uña la pantalla. Eso fue hace un año. Me lo envió como si fuera una broma. Como si yo también fuera parte de la audiencia. La miré. ¿Por qué me lo muestras ahora? Porque me hizo lo mismo a mí. Parpadeé. ¿Qué? Mercy apretó la mandíbula. Pensé que era su mejor amiga. Su confidente. Me lo contaba todo. O eso creía. Pero Amanda no tiene amigas. Tiene espejos. Gente contra la que reflejarse hasta que ya no le sirve la imagen. Esperé. Ella continuó. Me usó durante años. No solo para cubrirla. Me alimentaba con historias tristes sobre ti. Para que la compadeciera. Para que la protegiera. Mientras tanto, les contaba a sus nuevos amigos mis secretos. Me pintaba como inestable. ¿Celosa? Como si yo fuera la obsesiva. ¿Y cuando se fue? Ni un adiós. Solo me bloqueó. Como si nunca hubiéramos sido nada. No dije nada. Porque sabía exactamente lo que se sentía. Mercy se inclinó hacia mí. Pero esto es lo que no sabes. No se mudó a Denver solo para empezar de nuevo. No es una artista del escape reformada intentando reinventarse. Está huyendo. Pero no de ti. Deslizó una carpeta por la mesa. La abrí. Dentro, capturas de una cadena de correos. Amanda. Un nombre que no reconocía. Una mujer. Lenguaje legal. Tono urgente. Otra hoja. Una carta de cese y desistimiento. Alegaciones de conducta profesional indebida. Falsificación de credenciales. Amanda había usado el historial laboral de otra persona para postular al trabajo de consultoría en Denver. Robó una identidad, dijo Mercy. No en el sentido penal. Pero sí lo suficiente para construir un currículum falso. Y alguien, por fin, la descubrió. Pasé las hojas. Había más. 2 nombres más. 2 empleos anteriores. Todos en diferentes hojas de vida que había enviado el último año. Uno incluso tenía un perfil de LinkedIn falso. Amanda había construido una portafolio sombra. Personas que había fingido ser. Trabajos que nunca hizo. Habilidades que no tenía. ¿Pero por qué? Pregunté. Mercy me miró como si fuera evidente. Porque ser ella misma nunca fue suficiente. Y eso me golpeó más que cualquier otra cosa. Amanda no era solo una infiel. Ni una manipuladora. Era una coleccionista de identidades. Usaba a la gente. Usaba vidas. Se las probaba como abrigos. Y los desechaba cuando ya no le quedaban. No mentía para protegerse.
Mentía para mantenerse interesante. Para estar siempre un paso por delante de lo ordinario. Necesitaba el control más que la conexión. Y cuando la conexión exigía honestidad, la abandonaba. Como un puente quemado que ni siquiera se molestaba en mirar por última vez. Mercy se levantó para irse. Solo pensé que debía saberlo. Ya no va por delante. La están alcanzando. Asentí. ¿Crees que parará? No, dijo ella. Va a desaparecer otra vez. Nuevo nombre. Nueva cara. Pero un día, alguien no va a creer la historia. Y ahí es cuando todo se va a romper. ¿Se fue? Y me quedé allí, con una carpeta llena de versiones en papel de una mujer que alguna vez pensé que conocía. Esta es la parte donde se supone que debo decir que estoy mejor. No lo estoy. No del todo. Algunos días todavía entro a una habitación y creo que la veré sentada ahí. Algunos días recuerdo su risa, y me odio por echarla de menos. Pero esto sí lo sé. No se puede ganar contra alguien que no tiene identidad que perder. Pero puedes dejar de ser uno de sus disfraces. He recuperado mi nombre. Mi casa. A mí mismo. Amanda, Eva, o quien sea que sea la próxima vez, seguirá huyendo. Pero yo ya no vivo en su sombra. Y si estás leyendo esto porque ves señales, porque sientes ese peso en el estómago, esa sospecha, ese cosquilleo. No lo ignores. Algunas personas no mienten para protegerse. Mienten porque es el único idioma que conocen. No esperes hasta convertirte en una nota al pie de página en la ficción de alguien más. Yo casi lo hice. Nunca más.